Vamos a hablar de autoliberación. Y quiero que, como hemos venido tocando la guerra espiritual, la administración, quiero que usted aprenda a autoliberarse, porque no todo el tiempo va a tener a un pastor para que oren por usted. A veces usted tiene que librar sus propias batallas. Usted tiene que aprender a guerrear sobre las fuerzas del enemigo. Y a veces hay situaciones donde el pastor no puede estar y usted tiene que saber qué va a hacer y cómo lo va a hacer y qué es. En el orden de ideas venimos hablando de la importancia de la liberación, la importancia del ministerio de liberación, que la liberación no es un exorcismo, que exorcismo es una práctica espiritista que practican los brujos, los hechiceros, los mamos, los encantadores, los adivinos. ¿Qué es exorcismo? Tratar de expulsar un espíritu a través de diferentes medios, utilizando fetiches, utilizando agua bendita, crucifijos, utilizando lo que se llama limpia. Así que en el orden de ideas venimos enseñando lo que es la liberación. Y decíamos que la liberación no es exorcismo, porque el exorcismo es una práctica espiritista que consiste en sacar un espíritu de un cuerpo, pero a través de los medios ocultistas o supersticiosos o exotéricos, porque se utiliza el agua bendita, se utiliza el crucifijo, se utiliza ciertos rezos, y los ocultistas utilizan baños, riego, bebedizo, pero por lo general utilizan lo que nosotros le llamamos soban a la gente, sobarlos. Yo les estuve explicando que eso no es de Dios, que lo que hacen es sacar un espíritu de un grado y poner uno de un grado mayor, porque tiene que conseguirse a un brujo que tenga más poder demoníaco que el que le impuso la brujería. Entonces la gente experimenta una sanidad y experimenta una liberación, pero en realidad queda más atado que lo que fue a buscar primero. O sea que, como dice el dicho, la cura resulta más grave que la enfermedad. Y entonces decíamos que la definición de liberación era la acción instantánea o progresiva ejecutada por el Espíritu Santo por medio de un ministro ungido en esta área de sanidad y liberación, el cual el ser humano es liberado de las opresiones y cautividades demoníacas. Y enseñábamos que el que originó el ministerio de liberación se llama Jesucristo, que Jesús vino sanando y liberando a los cautivos y echando fuera a los demonios. Y entonces escogió a sus discípulos para comisionarlos que hicieran también lo mismo. Entonces nosotros en esta iglesia somos un ministerio de guerra espiritual y liberación, donde oramos por las personas, ponemos nuestro dedo en la frente y ordenamos en el nombre de Jesús que salgan los espíritus demoníacos. Entendemos también por la palabra que hay espíritus que vienen a atormentarnos, a enfermarnos, hay espíritus que vienen a arruinarnos, que vienen a hacer trabajos. A veces un ocultista se une con alguien que por envidia, rencor, resentimiento hace trabajo. Y yo les decía que como tengo 22 años de estar en el cristianismo y 19 de ser pastor, he visto mucha gente que ha sido afectada por esto. Y que Dios me involucró en esto desde que le conocí, y he visto muchas personas ser sanas, ser libres, ser restauradas. He conocido personas que yo he orado por ellas, y como dice uno mucho en Barranquilla y en la costa, llevados de la llevadera. Llevados, bien llevados, con unas condiciones pero hemos orado y hemos visto su bendición, hemos visto su prosperidad. Hemos visto personas enfermas totalmente, sin tener una respuesta clínica, médica, y los hemos visto ser sanados. Los hemos visto ser sanados de muchas áreas porque habían influencias espirituales. Entonces somos un ministerio de liberación, pero no todo el tiempo el pastor va a estar fuera de la persona, ministrándola, sino que la persona debe aprender a levantarse en el nombre de Jesús y poder contrarrestar lo espiritual. Amén.
Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la autoliberación. Y hay un versículo que habla de eso, hay muchos, pero voy a mostrarle algunos versículos que le van a ayudar. Ya le dije que la liberación no es solamente que oren por usted y le expulsen los demonios. Y oren por usted y usted siente que algo sale, que usted... Eso es expulsión de demonios. La liberación después es que viene el proceso. Como cuando usted lo operan y después vienen las terapias. Como cuando usted le ponen el yeso porque se fracturó un brazo, pero después que le quiten el yeso sigue la terapia. Entonces la verdadera liberación no solamente está donde oran por usted y usted es libre. Eso se llama expulsión de demonios. Salió, pero después usted debe aprender cómo manejo eso. Y aquí es donde le vamos a enseñar por la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 6, busque Proverbios en su Biblia, capítulo 6. Y si no la tiene, no se preocupe, yo se lo leo, pero es importante que usted anote los versículos que les estoy diciendo para que usted aprenda. Proverbios capítulo 6 dice, no des sueño a tus ojos. O sea, ¿cómo se llama? Espíritu de sueño. Es bíblico, en Isaías 27 está. Proverbios 6, del 4 al 5. Proverbios 6, del 4 al 5. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazo. Amén. Ahí le está diciendo, autolibérate. No dejes que el enemigo te adormezca, te haga sueño, te haga caer, te haga atar. Ya está conmigo ahí en la Biblia, dice, escápate como gacela de la mano del cazador. Usted sabe que el enemigo quiere coger, el cazador quiere coger la gacela. Bueno, uno tiene que ser como una gacela, eso. Así como el Tino Esprilla cuando jugaba en el Parma. Eso no lo agarraba nadie, man. Por eso le decían la gacela. O como el Palomo Zurriaga, ¿se acuerdan los que veían fútbol? Eso no lo agarraba nadie, eso. Escápate como la gacela del cazador y como la ave de la mano del que arma lazo. O sea, el enemigo ¿qué hace? Te ata, te cautiva, te mete en la mente pensamientos perturbadores y tú no sabes sino pensar en eso y tienes un problema y ese problema ocupa todo tu pensamiento. Entonces pone una atadura, pone un lazo. El Salmo 91, que lo conocemos bastante, que antes lo usábamos como fórmula mágica abierto ahí para que los demonios se fueran, pero así no funciona. Eso nos lo enseñaron en la... ponlo ahí en la puerta. No, funciona que tú te lo sepas y tú lo declares. Dice el Salmo 91, 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahí te está hablando de liberación y de sanidad. Él te librará. ¿Quién te va a librar? Jesucristo, el Hijo de Dios. De la peste destructora, de las enfermedades, de todo chikungunya y todo eso que anda por ahí en los aires. ¿Quién te va a librar? Jesús. Anteriormente dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y luego dice, Él me librará del lazo del cazador, que te quiere tener atado, que te quiere tener enfermo, te quiere tener deprimido, te quiere tener angustiado, te quiere tener emproblemado. Que no sales de una cuando te viene otra, te quiere tener endeudado, te quiere tener en crisis. Ese se llama el lazo del cazador. Cuando tú dejas que él te pone el lazo, entonces tú sientes que las cosas no fluyen. Y lo que te viene es una tristeza, una depresión y sientes que las cosas no andan, que los proyectos no salen. Entonces se llama que ya el cazador te ha puesto el lazo. Y cuando te enfermas, no puede haber una enfermedad porque te llega a ti. Ya llega la condición, ¿verdad? De donde todo lo que hay, tú lo recibes en el orden de enfermedad. Pero dice el Salmo 91 más adelante, ninguna plaga tocará
Mi morada. ¿Cuándo? Cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios. Cuando dice, debajo de sus plumas me cubrirá. Yo me imagino al pollito debajo de la gallina. ¿Usted ha visto esas gallinas todas briosas? Que uno le va a agarrar el pollito y mejor. Ese es Dios peleando por sus hijos. Es la figura, digamos, que quiere representar el Salmo 91. También dice que la autoliberación es el proceso, escúcheme, un proceso donde descubrimos la raíz del problema espiritual. La autoliberación comienza donde yo no digo, uy, esto es lo que yo tengo. Como cuando a usted le hacen un diagnóstico y el médico le manda a hacer un examen de laboratorio y en el examen de laboratorio sale su patología. Entonces el médico le dice, lo que usted tiene es esto. Entonces la autoliberación es un proceso donde descubrimos la raíz del problema espiritual. Ah, ya yo sé qué es. Fue que me echaron una brujería. Fue que pasó esto. Fue que yo abrí esta puerta. Fue que yo... Ah, ya. Entonces ahí comienza. Cuando usted descubre, cuando le es revelado. Revelación es cuando algo está tapado y le quitan el velo y usted se da cuenta, ah, esto es. Lo mismo que cuando usted tiene una dolencia, un problema y usted va al médico hasta que un médico le da un diagnóstico asertivo y le dice, mire hermano, usted lo que tiene es esto. Ahí es donde comienza el proceso de sanidad. Acá en lo espiritual, ahí es donde comienza el proceso de liberación. Es cuando usted descubre la raíz, o sea, no la rama. Las ramas son las consecuencias de. Usted dice, bueno, pero ¿por qué mi economía no fluye? Entonces la raíz es que le echaron una brujería que está trabajando sus finanzas. Y entonces usted, mientras no corte eso de raíz, usted está viendo que usted se mete por allá, hace este negocio, mete el otro y no fluye. Entonces cuando usted descubre la raíz del problema, usted dice, bueno, yo voy a buscar a alguien que me ayude en esa área y aprendo cómo es que yo debo guerrear en eso. Porque después que alguien lo ministra y le hace, entonces usted tiene que saber cómo contrarrestarlo. Entonces descubrir el problema espiritual que nos está manteniendo atado, o la influencia o la atadura demoníaca que nos está oprimiendo y que lo que está atacando en primera instancia es nuestra mente. Y nada más vivimos pensando en eso porque nos está atacando nuestra mente. Usted conozca la palabra porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Y cuando vamos a unas iglesias y no nos enseñan la palabra de Dios y no entendemos las cosas, entonces salimos como entramos. Porque de pronto Dios no le ha llamado para que usted tenga la revelación de la palabra y el estudio, sino que apenas está empezando. Por eso a mí me gusta hacer todos los jueves esta reunión de sanidad y liberación, porque hay mucha gente atada, pero no sabe cómo liberarse. Cuando usted tiene un problema espiritual y no sabe cómo, lo más seguro es que va a encontrar una persona que le va a decir, mire, yo sé que hay un señor por allá en tal parte que él sí sabe. Y le va a sugerir que vaya donde un brujo. Mira, el problema que tú tienes, como no te lo pueden curar los médicos, te lo va a curar es el indio Manuel María. O el indio amazónico. Y entonces como uno es ignorante de las cosas espirituales, uno va donde lo manda. Mira que allá, que en Atanque, que en Venezuela, que en la montaña del Sorte, uno tiene un problema. Y no encuentra la respuesta al problema financiero, emocional, espiritual. Y entonces recurrimos al ocultismo, la superstición. Dice Mateo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 16. Porque el siervo del Señor, está hablándole a los líderes. Segunda de Timoteo capítulo 2, 24 al 26. Voy a empezar en el 24. Segunda de Timoteo capítulo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? No deben ser peleoneros. No deben andar generando la contienda.
No deben estar encendiendo el problema, no. Dice la Biblia, no deben ser contenciosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Porque quizás Dios les conceda que se arrepientan. O sea, a los que no conocen a Dios le está diciendo que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo. ¿Del lazo de quién? Del diablo. Mire que venimos hablando de que alguien que está atado, alguien que está amarrado, alguien que está cautivo, alguien que dice del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay mucha gente cautiva, atada a la voluntad de el diablo. Entonces necesitan ser libres o necesitan aprender cómo autoliberarse. Como nosotros somos una nación en Iberoamérica, somos muy religiosos. Entonces nos dicen, haz esta oracioncita. Entonces nosotros repetimos la oración. Nos dan fórmulas mágicas para enfrentar las situaciones que no sabemos espiritualmente, porque no hemos entrado a un estudio, digamos, minucioso de las Escrituras e ignoramos el poder de Dios y el poder de la palabra. Entonces necesitamos que alguien nos enseñe, porque todos necesitamos que alguien nos enseñe en determinadas cosas. Y Dios escoge las personas que se especializan. Por ejemplo, los odontólogos, para que usted tenga su dentadura bien, ¿verdad? Los otorrinos, para que usted tenga sus oídos. El médico cirujano, para que usted vuelva a tener 90, 60, 90. Cirujano estético. Cada quien en su cada cual. Como dice un dicho popular, zapatero. Entonces los que conocemos la palabra de Dios somos los sacerdotes y los pastores, que Dios nos llama a estudiar cómo enfrentar las cosas en el orden espiritual. Por eso existen los psicólogos, los sacerdotes, los consejeros, los terapeutas, porque hay ciertas cosas que nosotros no necesitamos, no sabemos cómo. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando yo voy a hacer una inversión económica, yo tengo que buscar un consejero financista que me diga, hey, ¿voy a invertir bien o me van a tumbar? ¿Yo me hago entender? Entonces en el área espiritual el Señor nos ha preparado, en el área psicológica y espiritual, para darle un consejo sabio a las personas. Y luego yo le enseño a las personas la liberación, pero después tengo que enseñarle a cómo se autoliberan. Es lo mismo cuando tú vas al médico, el médico te atiende, te asiste y después dice, mira, este es el tratamiento. Tú tienes que tomarte esto, esto y hacer esto, las indicaciones. A mí me gusta también en el orden espiritual, porque la liberación no es solamente que la gente viene y yo oro por ellos y se desaparecen. Después es el proceso terapéutico de cómo superar el problema espiritual, el problema emocional, el problema psicológico, el trauma. Y a veces la gente cree que con una sola terapia ya está listo, con una sola entrevista, con una sola oración. No, hay cosas que son de procesos. Y después hay que enseñar a la persona, porque no siempre uno tiene que darle el pescado a la persona. También tiene que enseñarle ¿a qué? A pescar. Y usted viene a la iglesia para fortalecerse en Dios, para poder tener una buena relación y una comunión con Dios, pero en la iglesia es donde le van a enseñar a cómo desarrollar esa comunión y esa relación con Dios. La iglesia es una comunidad terapéutica de transformación. La iglesia no es un centro religioso. Los religiosos somos nosotros. Venimos a la iglesia a aprender la palabra de Dios para mejorar nuestra calidad de vida. Porque nos preparamos para todo, pero no nos preparamos para la vida espiritual. Diga conmigo, la iglesia es una comunidad terapéutica de transformación. Diga, donde aprendo a tener una relación, una comunión con Dios para mejorar mi calidad de vida. ¿Se da cuenta usted que la iglesia es importante? Dele un aplauso al Señor por eso. Entonces el Señor Jesucristo dota a sus siervos, le da dones, les da talentos, les da sabiduría, les da algo
que no lo venden en los supermercados, se llama la unción de Dios, para ministrar la autoridad y la sabiduría de Dios. Por eso la liberación no es con ningún tipo de fetiche, la liberación es cuestión de unción, de autoridad, y eso lo da Dios, porque unge a sus siervos en determinadas áreas, a uno para profetas, a otros para apóstoles, a otros para pastores, a otros para maestros, los que hablan en lengua, los que sanan a los enfermos y los que libertan a los cautivos. Cada persona Dios lo dota de un don especial. Entonces voy a enseñarle unos punticos rápidamente. Número 1, reconocer. Lo primero que tiene que hacer todo ser humano es reconocer que tiene un problema, que tiene una enfermedad, que tiene una atadura, que tiene una adicción, que tiene una debilidad, que tiene algo que no ha podido superar. El drogadicto, mientras no reconozca que tiene una adicción y que está cautivo, que está atado, que no lo tiene la droga, sino que la droga lo tiene a él. Que no lo tiene el alcohol, sino que no tiene alcohol, sino que el alcohol lo tiene a él. Que tiene problemas de orden sexuales, que es un adicto sexual, que es un lujurioso. Que la pornografía lo tiene cautivo. O sea, mientras el ser humano no reconozca eso, nunca va a ser libre. Los alcohólicos, ellos no se dicen es alcohólico. Esa es una pauta que yo aprendí de Alcohólicos Anónimos. Ellos no dicen yo soy es alcohólico. Ellos dicen soy alcohólico porque apenas se lo olvida. Yo soy un alcohólico rehabilitado, dicen. Los drogadictos dicen soy un drogadicto. No, soy un drogadicto rehabilitado. Los que ya cayeron a los extremos allá, que se bebían hasta el alcohol etílico con Coca-Cola, con gaseosa. El que bebía el chirrinche allá, que lo tenía todo cautivo. Entonces, a él no se le puede olvidar. Nosotros los que el Señor nos ha rescatado allá, nunca se nos debe olvidar de dónde nos sacó el Señor. Porque puede caer en orgullo y vanagloria. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ser humano ante una debilidad, ante una atadura, ante una adicción, ante un problema, tiene que decir, yo tengo un problema. Diga conmigo, número 1. Eso, número 1. Reconocerlo. Mientras el ser humano no reconozca que tiene esa debilidad, nunca sale de ella. Debe reconocer el pecado que está cometiendo. ¿Sabe que es el pecado el que abre la puerta en nuestras vidas y da derechos legales a los espíritus demoníacos para que actúen en usted? Mientras usted no esté en pecado, no hay punto de contacto con las tinieblas. El pecado es el que pone el punto de contacto con las tinieblas. Mientras usted no peque, usted anda bien. No tiene sentimientos de culpa, no hay remordimiento, no hay nada de esto. Usted fluye bien. Pero entonces mientras usted haga un comportamiento inadecuado, su misma conciencia va a comenzar a trabajarlo, o a donde ya llega el punto donde el ser humano ha cauterizado la conciencia, que hace y ya perdió la sensibilidad. Les pongo el ejemplo de un drogadicto porque es el que más he vivido y lo he visto desde... El drogadicto comienza consumiendo a escondidas y le da pena que lo vean. Y los cocainónamos consumen en los baños. Los que dicen en Barranquilla, porque a la cocaína le dicen perico, los periqueros consumen en el baño. Pero ya luego se insensibilizan ante el consumo de las sustancias psicoactivas y la cogen y la ponen en la mesa. Y ya por ahí uno a veces ve que los que fuman marihuana, conocidos como marihuaneros, la prenden en la esquina y van por todas. Ya perdieron la sensibilidad. Entonces ahí es donde necesitan una intervención directa de Dios para salir de eso. Y que el Espíritu de Dios le haga volver en sí. Diga conmigo, volver en sí. ¿Sabe qué es volver en sí? Diga conmigo, reconocer. El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Cuántos se conocen la historia del hijo pródigo de la Biblia? El tipo se fumó todo, se bebió todo, se mujerió todo, se acabó todo el billete del papá. Es que el papá le había dado
Y llegó a una condición de tanta llevadera que hasta de comer con los cerdos. Y dice la palabra así, y volvió en sí. Y dijo, pero si en la casa de mi padre hay mucha comida, mucha bebida, mucho todo, y yo estoy aquí llevado. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Volvió en sí. ¿Qué significa? Reconoció que estaba llevado de la llevadera. Y entonces ahí es donde comenzó su liberación. Porque nadie puede ayudar a aquel que no se deja ayudar. Ese es un principio. A mí me llevan muchos pacientes. Y yo le digo, yo te puedo ayudar. Porque conozco, tengo las técnicas. Bueno, el Señor me ha dado todo. Pero si tú no quieres, papá, nadie puede hacer nada por ti. El primer paso es que tú quieras y reconozcas. Amén. ¿Está conmigo? ¿Cuántos van a reconocer su pecado hoy? Ese es el primer punto. Para que Dios actúe en uno tiene que decirle, Señor, yo reconozco que la embarré, que estoy en pecado, que estoy cautivo, que no puedo con esto. Ahí usted puede decir, Señor, no puedo con el adulterio, es que me gusta tener 2 mujeres, ayúdame. Eso es así. Eso es así. Y entonces Dios te va a ayudar. Señor, es que yo quiero dejar el alcoholismo, pero no puedo. Reconozco que soy alcohólico. Uno le dice a las personas así, dice, no, yo no soy alcohólico, yo solamente me tomo los tragos todos los fines de semana, pero no soy alcohólico. Nada más me tomo mi cervecita, pero no soy alcohólico. Amén. Amén. Número 1, reconocer. Ese es el principio de la autoliberación. Número 2, un genuino arrepentimiento. Diga conmigo, genuino. ¿Por qué yo le diré un genuino? Porque hay simulados. ¿Sabe? El arrepentimiento simulado se llama remordimiento. Y todo el que lo cogen con las manos en la masa, usted me entiende los términos, porque a mí no me gusta predicar mucho con tecnicismo, porque a veces la gente no entiende. Todo el que lo cogen pillado con las manos en la masa, dice, ay, yo no lo vuelvo a hacer más. Yo no lo hago más. Pero cuando ya se le olvida, vuelve y lo hace. Ese tipo no se arrepintió. ¿Qué hizo? Tenía remordimiento por su pecado descubierto, por su falta descubierta. Cuando la esposa se coge al esposo en adulterio. Y entonces él, no, mujer, mira, hasta ahí está la última, sí, seguro. No más, es una debilidad, ¿sabe? En el momento. Eso se llama arrepentimiento simulado. Se llama más bien el remordimiento. Arrepentimiento genuino significa cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento viene del griego metaneo. Metaneo. Y la palabra metaneo se descompone para que usted me entienda mejor la palabra metamorfosis. Metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Cambio de forma. El verdadero arrepentimiento es un cambio genuino de forma. Y el ejemplo más práctico que nosotros tenemos es la mariposa. El gusano o la oruga sufre un proceso de metamorfosis, o sea, de cambio. Y cuando un gusano se convierte en mariposa, yo le pregunto, ¿vuelve a ser gusano? No. Nunca más. Por eso un genuino arrepentimiento es que cuando Dios me cambió, nací de nuevo y no volví a ser el mismo. Entonces es el genuino arrepentimiento, un nuevo nacimiento. Diga conmigo, nuevo nacimiento en el Espíritu. Nací de Dios. Cuando uno nace de Dios, uno se da cuenta que lo que estaba haciendo era puro pecado. Era pecado. Entonces la autoliberación, mis amados, comienza con un genuino arrepentimiento. Primero reconocimiento, volver en sí, y después dijo, voy a arrepentirme, hermano. Eso ya yo no quiero vivir esa vida así. Y entonces
El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. ¿Por qué es un cambio de mentalidad? Porque lo que tú vas a pelear es espiritual y psicológico. ¿Y dónde lo vas a librar? En tu mente. Diga conmigo, la batalla, la guerra espiritual se libra en la mente. Tú quieres cambiar, pero en la mente comienza a trabajar. Entonces ahí es donde necesitas un pastor y un psicólogo a la orden. Ahí lo necesitas. Un pastor con unción y un psicólogo que te ayude a renovar tu mente, a que pienses de manera diferente, a que tengas un proceso terapéutico que se llama renovación mental. Diga conmigo, renovación mental. Lo voy a poner en términos más castizos. Cambia tu chip. Bueno, antes le decíamos cambia tu cassette, cambia tu CD. Ahora tienes que cambiar el chip. ¿Cómo se llama mi hermano? Mi hermano Juanca. ¿Qué es lo que hacemos con el disco duro? Diga, tengo que formatear. Diga, tengo que formatear mi mente. Dígale, sacarle esa información que es basura. Diga, y meterle una nueva información conforme a la voluntad de Dios. Es Dios el único que puede formatear nuestra mente para que nosotros dejemos de pensar como veníamos pensando, como un mundano, como un pecador, y pensemos como un hijo de Dios. Solamente Dios puede hacer ese proceso en nosotros. Y luego, por eso le estoy diciendo autoliberación. ¿Por qué le estoy diciendo autoliberación? ¿Qué significa autoliberación? Autoliberación significa liberarme a sí mismo. Diga conmigo, autoliberación significa liberarme a sí mismo. ¿Quién lo va a sacar de la droga? ¿Una fórmula mágica? ¿Quién lo va a sacar de la lujuria, de la pornografía, del adulterio? ¿Una fórmula mágica? ¿Dónde la venden para comprarla? No. Usted mismo. Diga conmigo, con disposición. Disposición. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambiaré mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. Porque yo soy lo que pienso. El ser humano es lo que piensa. Y si piensa como pecador, vive en pecado. Cuando venimos a la iglesia, es que empezamos a pensar como hijos de Dios. Nosotros somos los que pensamos, dice Proverbios 27, y lo dice la psicología y lo dice todo. Por eso todo está en cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de vivir. Amén. Porque la batalla se libra en la mente. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren aprender a autoliberarse? Número 1, reconocer el pecado, reconocer mi condición. Número 2, un genuino arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Un cambio de mentalidad, cambio de chi. ¿Qué tenemos que hacer con el disco duro que le metimos información? Formatearlo. ¿Cómo lo formateamos? Por el Espíritu Santo, aprendiendo la palabra, aprendiendo la palabra, aprendiendo la palabra, llenándonos del Espíritu Santo.